Suscríbete al canal para más historias impactantes como esta. Dale me gusta si crees en las segundas oportunidades. Y no olvides dejar tu comentario. ¿Qué momento de la historia te impactó más? Siempre supe que era cruel, susurró ella. Sus pendientes de diamantes, captando la luz del candelabro, mientras la sala contenía la respiración colectiva. Pero no esperaba que me humillara mientras llevaba a su hijo. La gala Corazones Celestiales. No era un evento cualquiera. Era el evento donde la moda se encontraba con la fortuna, donde los secretos brillaban bajo el resplandor de las copas de champán, y donde las reputaciones podían ascender o arder en una sola noche, celebrada anualmente en el Gran Salón Armandi, un lugar donde incluso las escaleras de mármol parecían juzgarte. La noche prometía elegancia, drama, y este año, un escándalo público que nadie olvidaría. Todos los importantes estaban allí. Directores ejecutivos, herederas, editores de moda, políticos disfrazados. Los medios de comunicación pululaban en la entrada, desesperados por capturar la llegada de Julián Navarro, el magnate tecnológico más carismático de la ciudad, y la mujer que estaba a punto de presentar como su nueva prometida. No defraudó. Julián salió de un Rolls Royce blanco vestido con un esmoquín azul medianoche, hecho a medida. Del brazo llevaba a Dafne Flores, la reinante modelo de Miss Aura, influencer, y 12 años menor que su exesposa. Su vestido era una túnica plateada brillante, con una abertura tan alta que hizo que todas las lentes se acercaran. Juntos, parecían la portada de una revista. Impecables, inalcanzables, peligrosamente orgullosos. Mientras Julián y Dafne avanzaban por la alfombra roja, las cámaras parpadeaban como relámpagos. Los periodistas gritaban preguntas. «Julián, ¿cuánto tiempo llevan juntos? Dafne, ¿cuándo es la boda? Julián, ¿asistirá a su exesposa esta noche?» Él sonrió con suficiencia ante la última. «Dudo que muestre su rostro», respondió suavemente, sin darse cuenta de que a pocos metros de distancia, ese mismo rostro se preparaba para hacer la entrada más comentada en la historia de la gala. Dentro del salón de baile, la orquesta tocaba una melodía inquietante, y los invitados susurraban detrás de las copas de champán. Algunos discutían cambios en el mercado. Otros intercambiaban chismes sobre quién se había puesto Botox. Pero a las 8:03 p.m., la sala se centró colectivamente en una pareja, Julián y Dafne, quienes conversaban cerca del muro de patrocinadores. «Ella es impresionante», murmuró alguien. «Claro», susurró otro. «¿Recuerdas que dejó a Clara? Una semana después de su tercer intento fallido de FIV». El chisme era cruel, pero preciso. Hace 2 años, Julián Navarro solicitó el divorcio de su esposa de 5 años, Clara Martínez de Navarro, menos de un mes después de que ella sufriera un aborto espontáneo de su tan esperado hijo. Sin explicación, sin despedida, solo un comunicado de prensa sobre distanciamiento. Clara desapareció. Sin publicaciones en Instagram, sin prensa, sin avistamientos. Se convirtió en un recuerdo que los medios dejaron atrás, una mujer descartada cuando su fertilidad se volvió inconveniente. Hasta ahora. A las 8:05 p.m., las grandes puertas del salón de baile se abrieron de par en par. Un silencio se extendió como un incendio. Allí estaba ella, Clara. Entró lentamente, cada paso deliberado. Su vestido de terciopelo negro ceñía sus curvas y enmarcaba su muy visible barriga de embarazada. Su cabello estaba recogido en un moño bajo y elegante, sus labios pintados de un rojo audaz
y sus ojos fijos al frente, sin parpadear. Pero eso no fue lo que hizo que la sala contuviera la respiración. Fue el hombre a su lado, Gabriel Ortega, multimillonario, fundador de Capital Ascenso. El hombre que una vez había rechazado una entrevista de 60 minutos y no había sido visto en público con una cita en más de 4 años. Su sola presencia podía duplicar el valor de una acción. Y en este momento, estaba de pie junto a la exesposa de Julián, una mano apoyada protectoramente en la parte baja de su espalda. Julián se congeló a mitad de una risa. Su copa de champán se le resbaló de los dedos y se estrelló contra el mármol. Clara no se inmutó. Un fotógrafo, dándose cuenta de la historia que se desarrollaba en tiempo real, tomó una foto que más tarde colapsaría blogs de moda, sitios web de tecnología y columnas de chismes a la vez. Clara, embarazada, radiante, con un multimillonario del brazo, y Julián al fondo, con los ojos muy abiertos, aturdido. Los jadeos se extendieron. Una socialité cerca del centro susurró: «¿Vino con Gabriel Ortega? ¿No es él?» «Sí, vale más que Julián. 3 veces más». La orquesta tropezó con una nota. Los camareros se detuvieron a mitad de servir. Incluso Dafne se volvió hacia Julián, su sonrisa desvaneciéndose mientras sus ojos se movían entre su prometido y la mujer que él había dejado atrás. Gabriel se inclinó y le susurró algo a Clara. Ella asintió. Las comisuras de sus labios se levantaron ligeramente, lo suficiente como para mostrar fuerza, no rencor. Sus ojos nunca se apartaron de los de Julián. Estaba tranquila, peligrosa en su calma. Julián dio un paso adelante, con Dafne todavía aferrada a su brazo. «Clara», logró decir, su voz demasiado alta en la sala repentinamente silenciosa. «Esto es inesperado». Clara levantó una ceja. «¿Lo es? ¿No creíste que sería invitada?» Dafne parpadeó, claramente no preparada para una confrontación. Julián tartamudeó. «Solo quise decir, no te han visto en público por 2 años», dijo Clara, interrumpiéndolo. «Estaba sanando». Una pausa. Luego, señalando, y con una voz que crecía en intensidad. Los ojos de Gabriel estaban sobre Julián ahora, agudos e indescifrables. Julián trató de sonreír. «Bueno, felicidades. No me di cuenta de que estabas esperando». «Tú tampoco cuando te fuiste», respondió Clara. La tensión se podía cortar con una copa de cristal. El agarre de Dafne en el brazo de Julián flaqueó. Clara se volvió hacia Gabriel. «¿Buscamos nuestra mesa?» «Por supuesto», dijo Gabriel, ofreciéndole su brazo. Mientras se alejaban, una mujer cerca del área de prensa susurró: «Julián acaba de perder la guerra de relaciones públicas». Otro murmuró: «Ella mejoró, masivamente». La orquesta volvió a sonar. La música se reanudó, pero el ambiente había cambiado. Nadie hablaba ya de la nueva prometida de Julián. Hablaban de Clara, del bebé, y del multimillonario que entró a la gala con ella como si fuera de la realeza. Porque en ese momento, Clara Martínez de Navarro no era solo la exesposa de alguien. Era la mujer que todos los invitados querían conocer, entrevistar o invertir. ¿Crees que Julián se arrepintió en ese momento? ¿Qué hubieras hecho tú en el lugar de Clara? Deja tu comentario abajo. ¿Y Julián? ¿Qué pasó con Julián? Se dio cuenta, demasiado tarde, de que el verdadero poder en la sala no venía de títulos de belleza o imperios tecnológicos. Venía de la resiliencia, de la reinvención, de la mujer que él había desechado,
ahora renacida como el centro de la tormenta. Antes de que los tabloides la llamaran la reina del regreso, y antes de que su imagen adornara las portadas de Vanity Fair y Forbes, Clara Martínez de Navarro era simplemente Clara Martínez Sánchez. Tranquila, de voz suave y tan fácilmente pasada por alto, que bien podría haber sido invisible en una sala llena de gente poderosa. No nació en la riqueza, nació para sobrevivir. Su infancia fue construida con ropa de segunda mano y comidas congeladas los viernes por la noche en un pequeño pueblo de La Mancha, donde la ambición se consideraba arrogancia y los sueños tenían una lista de espera. Su padre trabajó doble turno en una planta siderúrgica hasta que un accidente lo dejó paralítico. Su madre limpiaba casas y ahorraba cada céntimo hasta que chillaban. Clara aprendió pronto a estirar el dinero, a contener la respiración cuando la vida se ponía difícil y a fingir que todo estaba bien, incluso cuando no lo estaba. Pero también aprendió a estudiar y aprendió a luchar, en silencio, ferozmente, como lo hacen las mujeres cuando nadie las mira. A los 17 años, había ganado una beca para la Universidad de Salamanca. Empacó toda su vida en una maleta y abordó un autobús hacia Madrid con 62 euros en el bolsillo y una promesa a sí misma de que nunca volvería a ser pequeña. En Salamanca, Clara se especializó en economía y se especializó en comunicación estratégica. Tuvo 3 trabajos: asistente de biblioteca del campus, barista de fin de semana y editora de textos independiente. Lo que le faltaba en conexiones, lo compensaba con una disciplina implacable. Leía casos de estudio a medianoche, estudiaba la psicología de las juntas directivas como si fuera la Biblia, y aprendió a entrar en cualquier sala como si perteneciera a ella, incluso cuando sus zapatos eran de rebajas. Fue durante su último año cuando conoció a Julián Navarro. Él ya estaba en los titulares por una startup móvil que lanzó desde su dormitorio. Encantador, desarmante y arrogante de esa manera intoxicante que tienen ciertos hombres cuando saben que la sala aplaudirá cualquier cosa que digan. La mayoría de las chicas lo querían. Clara no. Ella observó. Ella estudió. Y luego lo desafió durante una sesión de preguntas y respuestas en un panel de tecnología. «Estás vendiendo interrupción», dijo desde la última fila. «Pero estás comercializando dependencia. ¿No es eso solo explotación rebautizada?» Julián parpadeó, sorprendido. Luego sonrió. Esa noche la encontró en una cafetería-librería y la invitó a salir. Ella dijo que no. Él regresó al día siguiente con su té de caramelo favorito y una copia manoseada de El arte de empezar, garabateada con notas adhesivas. Hablaron durante 6 horas. Para la primavera, eran inseparables. Julián la llamaba su mente maestra. Clara vio en él el tipo de potencial que necesitaba dirección. Mientras él construía aplicaciones y se presentaba a capitalistas de riesgo, ella lo ayudaba a refinar su marca, a dar forma a su lenguaje de inversión y a trazar su estrategia de crecimiento a largo plazo. Cuando vendió su primera empresa a los 26 años por 22 millones de euros, le propuso matrimonio. No con un anillo llamativo o un despliegue público. Lo hizo en su pequeño apartamento sobre comida china para llevar, susurrando: «Tú has sido la razón por la que todo esto funciona. Quiero que construyamos algo aún más grande, juntos». Ella dijo que sí. Se casaron en una ceremonia en la azotea, rodeados de otros fundadores y futuros unicornios. La prensa los llamó los próximos Bezos y Mackenzie Scott, sin lo extraño. A Clara le molestaba la etiqueta,
pero sonreía de todos modos. No le importaban los titulares. Le importaba construir, amar, dejar un legado. Pero lo que nadie vio, lo que Clara intentó no admitir, ni siquiera a sí misma, fue lo rápido que las cosas comenzaron a cambiar. A medida que la fama de Julián crecía, también lo hacía su ego. El hombre que una vez le besaba la frente antes de cada presentación comenzó a tener reuniones a las que ella no era invitada. Dejó de pedirle su opinión sobre los lanzamientos. Comenzó a contratar asesores que parecían modelos y hablaban con frases hechas. Al principio, Clara pensó que era solo estrés. Luego, vinieron los embarazos fallidos, 3 en 4 años. Cada pérdida le carcomía el alma como una erosión silenciosa. Julián la apoyó al principio, amable, consolador. Pero después del tercer aborto, algo en él se volvió frío, distante. «Necesitas dejar que esto te defina», dijo una noche después de que ella pasara horas llorando en el baño. «Eres más fuerte que esto. Tenemos una empresa que dirigir». Dejaron de intentarlo. Dejaron de hablar. Para su 5º aniversario, eran extraños compartiendo un silencio costoso en un ático de cristal con vistas a una ciudad que ya no se sentía como un hogar. Y luego, sin previo aviso, él se fue. Sin peleas, sin explicaciones. Solo un mensaje de texto de su abogado y un comunicado de prensa cuidadosamente redactado. «Hemos decidido separarnos amistosamente. Seguimos apoyando las empresas del otro». ¿Apoyando? Clara había construido la mitad de esas empresas. Ella se había quedado en las sombras para que él pudiera brillar. Había sacrificado su cuerpo, su tiempo, su nombre, y él la reemplazó con un acuerdo de confidencialidad. Las semanas que siguieron fueron un torbellino de dolor e insomnio. Los paparazzi la acosaban. Los amigos desaparecieron. Su cuerpo todavía conservaba los restos de un embarazo perdido demasiado pronto, y su bandeja de entrada se inundaba con titulares sobre la nueva línea de relojes de lujo de Julián y la supermodelo a la que estaba asesorando. Así que Clara desapareció. Dejó Madrid. Eliminó sus redes sociales. Se mudó a una tranquila villa en la Toscana, donde nadie hacía preguntas. Escribió. Meditó. Plantó lavanda y leyó libros bajo olivos. Lentamente, se recompuso. Y entonces algo milagroso sucedió. Se quedó embarazada. Sin tratamientos. Sin clínicas. Simplemente la vida sucediendo cuando menos lo esperaba. Regresó a España en su 2º trimestre, decidida a reconstruirse. No solo para ella, sino para su hijo. Comenzó a consultar de nuevo, en silencio, estratégicamente. ¿Y uno de sus primeros clientes? Gabriel Ortega. Se conocieron en una cena de capital privado. Él había leído uno de sus informes económicos y pidió conocerla. Lo que comenzó como una sociedad comercial evolucionó lentamente, respetuosamente, hacia algo más. Él no era ruidoso, no alardeaba, simplemente escuchaba, protegía, comprendía, y nunca le pidió que se achicara. Cuando llegó la gala Corazones Celestiales, Clara sabía exactamente lo que estaba haciendo. No solo se estaba presentando, estaba anunciando su regreso. No como la exesposa de Julián Navarro, sino como Clara Martínez de Navarro, futura madre, estratega económica y socia de uno de los hombres más poderosos del país. La mujer que nadie vio venir. La mujer que nadie volvería a ignorar. El Gran Salón Armandi no era solo un espacio para eventos, era un monumento al exceso. Una vez había sido una ópera del siglo XIX, donde la realeza europea
Venía a escapar de la revolución y el escándalo. Pero ahora, reinventado por la desarrolladora multimillonaria Alina Vasilev y goteando modernidad con adornos de oro, se había convertido en el lugar más elitista de Barcelona, donde la política coqueteaba con la moda y las fortunas se hacían o se arruinaban en una sola conversación. Esta noche, la gala Corazones Celestiales había transformado el salón en un templo de opulencia. Candelabros de cristal de 3 metros colgaban como cascadas congeladas de techos pintados en un suave marfil. El aroma a rosas blancas y sándalo permanecía en el aire, mezclado cuidadosamente por un perfumista traído de París. Camareros con uniformes de Armani a medida se deslizaban por los suelos de mármol, equilibrando copas de Dom Pérignon y bandejas de aperitivos con trufa. No había gente normal aquí, ningún acompañante que no fuera al menos una pequeña nobleza en algún sentido social. No te invitaban, te seleccionaban, y si te veían aquí, no solo existías, importabas. Fue allí donde Clara Martínez de Navarro había caminado una vez junto a Julián como un accesorio. Ahora estaba a punto de entrar como el evento principal. A principios de esa noche, el salón de baile había zumbado con exhibiciones predecibles de riqueza. Reyes de fondos de cobertura comparando yates, capitalistas de riesgo presumiendo de repuntes de criptomonedas, y magnates de los medios intercambiando chismes sobre una actriz de primera fila caída en desgracia que se había vuelto espiritual. Todos sorbían y sonreían mientras se observaban unos a otros desde la seguridad de las copas de champán. En el centro de todo, Julián Navarro resplandecía con la confianza de un hombre que creía haber ganado. Vestía un esmoquín hecho a medida de Savile Row, su cabello recortado con una imperfección precisa. En su brazo, como todos ya sabían, estaba Dafne Flores. 25 años, impecable y un anuncio andante de simetría cosmética. Era el tipo de mujer que no entraba en una habitación, sino que flotaba. Miss Aura 2024, susurró alguien detrás de un bolso de lentejuelas. Todavía parece un truco de relaciones públicas. A Julián no le importaba. Esta noche se trataba de imagen, control, redención. Hace 2 años, cuando se desarrolló el drama del divorcio, él recibió un golpe. Caída del precio de las acciones, incertidumbre de los inversores, miradas incómodas en la sala de juntas, pero se había recuperado, públicamente al menos. Y esta noche, de pie junto a una reina de belleza, en la gala más exclusiva de la ciudad, creyó que la narrativa era suya, hasta que las puertas se abrieron, y Clara entró, no con un susurro, sino con una ola de silencio. El salón de baile no jadeó, contuvo la respiración. Ella lo había cronometrado a la perfección, como si hubiera estudiado el ritmo de la sala, esperado a que la música se suavizara, a que los medios se centraran en Julián, y luego, ¡pum!, entrada. Su vestido era un Dior personalizado, terciopelo negro con un escote que enmarcaba sus clavículas como una escultura. Un brazalete de diamantes brillaba sutilmente en su muñeca, discreto, devastador. Su barriga de unos 5 meses era visible, pero diseñada como una pieza central, poderosa, innegable, orgullosa. A su lado, Gabriel Ortega parecía el poder vestido de piel humana. Su esmoquín carbón era minimalista, afilado, diseñado para decir una cosa: no necesito impresionarte, ya gané. La multitud no susurró al principio, simplemente miró fijamente.
porque nada decía tanto escándalo como un patrocinador multimillonario convertido en pareja protectora. Desde la esquina, la anfitriona de la gala, una socialité llamada Morgana Delgado, casi se le cae el vino. ¿Es esa Clara Navarro?, confirmó alguien. ¿Y Gabriel Ortega? ¿Juntos? Dios, Julián se va a ahogar. Al otro lado de la sala, la expresión de Julián se resquebrajó, aunque solo fuera por un segundo. Intentó disimular, levantó su copa, sonrió, pero sus ojos no parpadearon. Observó cómo Clara y Gabriel se dirigían al escenario principal, donde se reunían los mayores donantes de la noche. Dafne lo sintió de inmediato. «Julián», susurró, tirando de su manga. «¿Estás bien?» Él asintió una vez, demasiado rápido. «Solo está tratando de crear drama», murmuró. «Ignóralo». Pero nadie lo ignoraba, ni la prensa, ni los miembros de la junta, ni las mujeres que una vez habían sonreído cortésmente a Clara y ahora se apresuraban a saludarla como a la realeza. «Clara, te ves radiante. Dios mío, ¿quién es tu estilista? Felicidades por el bebé». Ella les agradeció a todos con gracia, sin dudar ni una sola vez. Cuando alguien le preguntó quién era el padre, ella simplemente sonrió. «Soy bendecida. Eso es todo lo que importa». Gabriel no dijo nada. No necesitaba hacerlo. Su mera presencia lo decía todo. A medida que la gala continuaba, la atención se desvió, no hacia la causa benéfica de la noche, sino hacia la reaparición de Clara, su elegancia, su silencio, su fuerza. A las 9:15 p.m. se sirvió la cena. Risotto con láminas de oro, microvegetales traídos de Kioto y filete miñón añejado en seco. Julián intentó conversar con los donantes, pero cada conversación terminaba con «¿Viste a Clara?». Apretó la mandíbula. Había gastado una fortuna en construir su imagen, solo para que se desmoronara en menos de 5 minutos, debido a una mujer que una vez había descartado como demasiado débil para sobrevivir a una guerra de relaciones públicas. Pero aquí estaba ella, prosperando. Gabriel se inclinó hacia Clara entre platos. «¿Quieres irte?», preguntó suavemente. Ella miró a su alrededor, notando las cámaras que aún observaban. «No», dijo, «quedémonos un poco más. Estoy disfrutando del espectáculo». Cerca de la barra de postres, Dafne escuchó a alguien susurrar. «Ella está radiante. Y ese hombre, Gabriel, eso no es solo un rebote. Eso es una declaración». La garganta de Dafne se apretó. Se volvió hacia Julián. «No me dijiste que estaría aquí. No creí que viniera. Está embarazada». «Eso lo veo. Y está con Gabriel Ortega». «Dije que lo veo». Dafne parpadeó, la máscara de confianza resbalando. «¿Todavía sientes algo por ella?». Julián miró su vino sin tocar. «No sabía que lo hacía», dijo en voz baja, «hasta ahora». Dafne retrocedió, y por primera vez esa noche se dio cuenta de algo aterrador. Ella no era la protagonista, era el dispositivo de la trama. Clara no solo había vuelto, estaba ganando. ¿Crees que Dafne se dio cuenta demasiado tarde? ¿Qué crees que sintió Julián en ese momento? Comparte tu opinión en los comentarios y dale me gusta si te está gustando la historia. Julián Navarro siempre había creído que era intocable. Desde el momento en que construyó su primera empresa tecnológica en un sótano sucio de Madrid, Julián operó bajo un principio: ganar a toda costa. No solo quería ser rico, quería ser admirado, envidiado, temido. Y durante mucho tiempo fue las tres cosas. Era el tipo de hombre que convertía la SOPI en vueltas de victoria personales.
Su confianza no solo era visible, estaba armada. Su apretón de manos cerraba acuerdos. Su sonrisa burlona hacía que los competidores retrocedieran. ¿Y su nombre? Era una marca. A los 32 años ya estaba en la portada de Forbes. Lo llamaban el hacedor de reyes de la avenida tecnológica. A los 36 se casaba con Clara Martínez Sánchez, la mujer brillante y humilde que, según él, lo mantenía con los pies en la tierra. Pero lo que Julián anhelaba no era tener los pies en la tierra. Quería plataformas de lanzamiento. En los primeros años, ocultó su arrogancia detrás del afecto. Le compraba flores a Clara después de las reuniones con inversores. Le decía que ella era su ancla y elogiaba su perspicacia durante las sesiones de estrategia. A puerta cerrada, la escuchaba. Públicamente, se llevaba el crédito. A ella no le importaba al principio. Clara no buscaba los focos. Creía en él, lo apoyaba, confiaba en que su lealtad sería suficiente. Pero Julián estaba evolucionando. Cuanto más exitoso se volvía, menos veía a Clara como una socia y más como una pieza de decoración. Era inteligente, sí, pero no lo suficientemente ruidosa, no lo suficientemente aguda para los eventos de prensa, no lo suficientemente orientada a la marca para su creciente imagen pública. «Es demasiado suave», le dijo una vez a un colega después de que Clara se retirara discretamente de una fiesta de lanzamiento. «Necesitamos a alguien que sepa dominar una sala». Fue entonces cuando comenzó la distancia. Comenzó a invitar a publicistas, influencers y modelos en ascenso a las mismas cenas a las que Clara solía asistir. Lentamente, ella fue editada de su vida profesional. Cuando ella sufrió su tercer aborto, Julián ni siquiera canceló su viaje a Davos. «Necesita espacio», le dijo a su asistente. «No soy de ayuda cuando está así». Envió flores y no llamó. Lo racionalizó todo. No estaba siendo cruel, estaba siendo enfocado. Los visionarios no se detenían por contratiempos personales. Avanzaban. Cuando solicitó el divorcio, Julián no lloró. No dudó. «Estará bien», les dijo a sus abogados. «Es fuerte. Se recuperará». Lo que no admitió, lo que ni siquiera él había procesado por completo, fue que Clara lo había visto a través de él de una manera que nadie más lo había hecho. Y eso lo aterrorizaba. Así que cortó el cordón antes de que ella pudiera ponerle un espejo a su ambición. Esperaba que ella se desmoronara, que se desvaneciera. En cambio, desapareció. Sin drama, sin escándalo, solo silencio. Julián siguió adelante. Públicamente, al menos. Su siguiente novia fue una diseñadora de interiores de 24 años que duró 6 meses. La siguiente fue una actriz brasileña cuyo vocabulario en español solo llegaba a bebé y sí. Todas vinieron y se fueron. Bonitas, brillantes, temporales. Y luego llegó Dafne Flores. Era perfecta. En el papel, reina de belleza. Apariciones en televisión. Un gran número de seguidores en Instagram. Hizo que Julián se sintiera poderoso de nuevo. La gente los notaba. Eran fotografiados. A él le gustaba eso. Le gustaba cómo ella lo miraba. Le gustaba cómo los demás los miraban a ellos. Pensó que había vuelto a la cima, hasta la noche de la gala, hasta que Clara entró, embarazada, con Gabriel Ortega. Fue la primera vez en años que Julián se sintió realmente superado. No solo porque Gabriel tenía más dinero, no solo porque Clara parecía más radiante de lo que recordaba,
sino porque ella no lo miraba como si necesitara algo. Ni venganza, ni un cierre, ni siquiera un reconocimiento. Esa indiferencia era devastadora. De repente, Julián se sintió expuesto. Pensó en todas las veces que la había minimizado. Cómo les decía a sus amigos que ella no estaba hecha para los negocios. Cómo la criticaba por no vestirse para la ocasión. Cómo una vez se burló de ella por llorar después de una presentación fallida, diciendo: «No eres frágil, deja de fingir que lo eres». Ahora, el frágil era él. Daphne sintió el cambio. En el coche después de la gala, lo confrontó. «¿Todavía estás enamorado de ella?» Julián no lo negó. Miró por la ventana. Observó cómo la ciudad se difuminaba y murmuró: «No sé lo que siento». «La perdiste», dijo Daphne rotundamente. «Y ahora ella está ganando». Él no respondió, porque en el fondo sabía que ella tenía razón. Por primera vez en la vida de Julián Navarro, él no tenía el control de la historia. Él era la historia. El exesposo que dejó a su esposa y fue reemplazado por un multimillonario. El hombre que cambió el brillo por la belleza y fue superado en todos los niveles. Y ahora, el mundo estaba mirando. Clara había esperado susurros, incluso miradas robadas. Pero no había esperado esto. En el momento en que se alejó del salón principal y entró en el íntimo salón de patrocinadores, donde los donantes de alto nivel se mezclaban detrás de cuerdas de terciopelo y cócteles personalizados, la temperatura bajó. No literalmente, sino socialmente, como si alguien hubiera atenuado las luces de su presencia. Los ojos se movían rápidamente, las sonrisas se tensaron. Las conversaciones se detuvieron a mitad de frase y luego se reanudaron en tonos cuidadosos y entrecortados. Gabriel lo notó al instante. Puso una mano firme en la parte baja de su espalda. «¿Están incómodos?», murmuró. Clara asintió. «Que lo estén». Pero justo cuando se dirigían a la barra de champán, alguien les bloqueó el paso. Daphne Flores. Estaba allí, radiante con un vestido color champán que brillaba como la escarcha. Su expresión era serena, pero detrás de la serenidad había algo frío, agudo y calculador. «Oh», dijo Daphne con una dulce sonrisa. «Debes ser Clara». Clara le dio un educado asentimiento. «Daphne». Julián, que la seguía justo detrás de su prometida, parecía haber envejecido 10 años en los últimos 10 minutos. Mantuvo su distancia, pero no interrumpió. No tenía por qué hacerlo, porque Daphne tenía una audiencia ahora. La gente había comenzado a reunirse sutilmente, fingiendo beber o admirar el tablero de patrocinadores, mientras claramente observaban cómo se desarrollaba la interacción. La energía crepitaba, como si todos sintieran que una escena estaba a punto de estallar. La voz de Daphne era empalagosa, demasiado controlada. Solo quería decir: «Te ves valiente». No es fácil presentarse en tu estado, especialmente con un vestido tan ajustado. Clara mantuvo la mirada fija. «El embarazo no es vergonzoso, Daphne, y Dior parece estar de acuerdo». Algunas cabezas se giraron. Una risa tranquila se escapó de algún lugar de la multitud. Pero Daphne no había terminado. «Por supuesto, ayuda a tener apoyo. Emocional, financiero», dijo, lanzando una mirada a Gabriel. «Aunque siempre he creído que una mujer debe valerse por sí misma». Clara inclinó la cabeza. «¿Te refieres a ganarte tu título frente a 6 jueces en lugar de miles de usuarios en TikTok?» Una risa más fuerte esta vez
de un editor de moda que bebía ginebra. Daphne se ruborizó, pero sonrió a través de ello. Julián dio un paso adelante. Finalmente. Muy bien, basta. Pero ya era demasiado tarde. La escena estaba montada. Daphne dejó de sonreír, su voz ahora más fuerte. Solo digo, es un poco conveniente, ¿no crees? Desapareces por 2 años, vuelves embarazada, y de repente estás del brazo de un hombre que podría comprar todo este edificio. Eso no es un cambio para mejor, Clara. Eso es estrategia. Silencio. Las cámaras no destellaron, pero se podían sentir los teléfonos grabando discretamente. Esto no era solo drama. Esto era un espectáculo. El corazón de Clara latía con fuerza, no por miedo, sino por algo más profundo. Se había cruzado una línea. Respiró hondo. «¿Conveniente?», dijo con calma. «¿Te refieres a ser coronada Miss Aura gracias a un acuerdo de marca por el que tu manager se acostó?» Si la sala jadeó. Daphne palideció. Julián se puso rígido. Gabriel dio un paso adelante ahora, no para defender a Clara, sino para estar a su lado, silencioso, imperturbable. «No vine aquí a pelear», continuó Clara, con voz baja pero firme. «Pero seamos claros. Puedes alardear de tu anillo y tu título. Puedes presumir de tu vestido y tu botox. Lo que no puedes fingir es sustancia o clase. Y a juzgar por el hecho de que todavía te sientes amenazada por una mujer embarazada en zapatos planos. Bueno, yo también estaría preocupada. Con eso, Clara se dio la vuelta. Diana me alejó a ojo. Gabriel la siguió sin decir palabra. Pero justo antes de que las puertas del salón de baile se cerraran detrás de ellos, la voz de Daphne volvió a sonar, desesperada, estridente. «Al menos yo no atrapé a nadie con un bebé». Eso fue todo. Julián se giró. «Daphne». «No», espetó ella, dando un paso adelante. «Hablemos de ello. Ella aparece aquí, como un fénix, embarazada, glamurosa, imperturbable, y se supone que todos debemos olvidar lo que pasó. Ella no atrapó a nadie», dijo Julián con los dientes apretados. «Y si alguien debería avergonzarse aquí, eres tú». La multitud se congeló. El rostro de Daphne se derrumbó. «¿La estás defendiendo? Te estoy pidiendo que dejes de humillarte», siseó Julián. Daphne lo miró fijamente, luego se volvió hacia la multitud, que ahora la miraba con una mezcla de lástima e incomodidad. Intentó reírse, intentó arreglarse el pelo, pero el daño ya estaba hecho. Mientras tanto, Clara estaba junto al ascensor. Sus manos temblaban ligeramente. Gabriel se acercó. «¿Estás bien?». Ella asintió. «Vámonos». Salieron juntos, a la noche fresca, a una ciudad que de repente volvía a sentirse suya. De vuelta en el salón de baile, nadie miraba ya a Julián. Las cámaras ya habían seguido a Clara. Las puertas del ascensor se cerraron con un suave tintineo, silenciando el bullicio de la gala. Clara apoyó la espalda contra la pared con espejos y exhaló, temblorosa, superficialmente, como si hubiera estado conteniendo la respiración toda la noche. Sus tacones temblaban bajo ella, aunque eran sensatos para los estándares de la alfombra roja. Sus manos temblaban. Quería llorar, gritar o acurrucarse y desaparecer. Pero no hizo nada de eso. Todavía no. Gabriel se quedó a su lado en silencio, respetuoso, como siempre. Pero sus ojos mostraban una aguda preocupación. «Estuviste increíble allí», dijo en voz baja. Clara asintió, forzando una sonrisa. «Gracias». Pero por dentro no estaba orgullosa, no estaba serena. Se estaba desmoronando.
Las puertas se abrieron al nivel del servicio de valet subterráneo. El conductor de Gabriel esperaba junto al elegante Maybach negro. El frío de la noche envolvió a Clara como una advertencia. El silencio ya no era reconfortante, era ensordecedor. Subieron, y cuando las puertas se cerraron, finalmente exhaló de verdad. Y entonces llegaron las lágrimas, silenciosas, calientes, implacables. No sollozó. Simplemente se sentó allí, mirando por la ventana polarizada, las lágrimas corriendo por sus mejillas, mientras la ciudad se difuminaba en destellos de neón. Los edificios que una vez admiró ahora parecían jaulas de cristal. Las calles antes familiares de repente se sentían hostiles. Gabriel le extendió la mano. Ella se estremeció. «Lo siento», susurró. «Solo necesito un minuto». Él asintió, soltándola al instante. Cuando llegaron a su edificio, Clara salió antes de que él pudiera abrir la puerta. El portero la saludó cortésmente, pero ella apenas lo registró. Entró en el ascensor de su residencia de lujo, una de las propiedades de Gabriel, técnicamente, y observó cómo subían los números. Cuando las puertas se abrieron, el espacio la recibió en silencio. Techos altos, suelos de mármol, un piano de cola, lujo, seguridad, aislamiento. Clara fue directamente al baño y se miró en el espejo. Su maquillaje seguía impecable, preparado para sobrevivir a cámaras de alta definición e iluminación artificial. Su cabello estaba intacto. Su vestido se ajustaba perfectamente a su cuerpo. Parecía poderosa, pero se sentía como una niña. Se quitó los pendientes, los tiró sobre el mostrador y luego se dejó caer al suelo. Sus manos acunaron su estómago instintivamente, protectoramente. «Lo siento», le susurró a su bebé. «No quise que la noche fuera así». La gala había sido un éxito a ojos del público. Había hecho su entrada. Había puesto a Daphne en su lugar. Había permanecido erguida junto a un hombre que valía más de lo que Julián jamás podría soñar. Pero el dolor, Dios, el dolor, todavía la arañaba. No se trataba solo de Julián. No se trataba de los insultos. Se trataba del peso de los 2 últimos años que finalmente la alcanzaba. La soledad, el trauma, los miedos susurrados. Estaba embarazada. Sola. En el centro de atención. Y a pesar de la amabilidad de Gabriel, a pesar del poder que proyectaba, estaba aterrorizada. ¿Era lo suficientemente fuerte para esto? ¿El mundo la dejaría seguir adelante alguna vez? Estaba simplemente disfrazándose en una vida que no le quedaba bien. Su teléfono zumbó en el mostrador. Lo ignoró. Volvió a zumbar. A regañadientes, lo revisó. «Gabriel, estoy abajo, por si acaso». Clara miró el mensaje, indecisa. Una parte de ella quería dejarlo entrar, apoyarse en alguien, en cualquiera. Pero la otra parte de ella, la que había sido abandonada, mentida y descartada, no podía confiar plenamente en nadie. «Todavía no». En cambio, respondió, «Solo necesito dormir. Gracias por todo esta noche». Él no respondió de inmediato. Cuando lo hizo, simplemente decía, «Gabriel, estoy aquí, cuando me necesites». Sin presión. Clara apagó su teléfono, se quitó el vestido y se puso una sudadera con capucha extra grande. Se paró en la guardería, aún sin terminar, mirando las paredes pálidas y las cajas sin abrir. Ni siquiera había elegido un nombre. No se había permitido llegar tan lejos. Todo se sentía frágil de nuevo. Se acostó en la cama, se acurrucó de lado
y miró las luces de la ciudad. El sueño no llegó fácilmente. Cuando llegó, fue inquieto y cruel. Sueños de Julián, echándola bajo la lluvia. La voz de Daphne como una cuchilla. Titulares parpadeando. Ex esposa regresa con barriga y un multimillonario. En cada pantalla se despertaba jadeando. Sola. La luz del sol se filtraba por las cortinas. Era un nuevo día. Pero el dolor no se había ido. Y sabía que era hora de enfrentarse a sí misma antes de poder enfrentar el mundo de nuevo. La mañana después de la gala, Clara estaba descalza en su cocina, sosteniendo una taza humeante de té de manzanilla y mirando el horizonte. No había dormido bien. Su mente revivía cada segundo de la noche, desde el veneno de Daphne hasta el silencio atónito de Julián. Pero debajo del agotamiento, algo más se agitó. No miedo, no ansiedad. Poder. Durante 2 años, Clara lo había ocultado, incluso a sí misma. Pero ahora había terminado de esconderse. Tomó su teléfono, abrió la carpeta encriptada etiquetada Visionaria y se desplazó por docenas de contratos sellados, documentos fiduciarios y certificados digitales. Luego, tocó un archivo titulado Resumen de activos, C. Navarro, su cartera real. Miró los números, aún surrealistas, incluso para ella. Patrimonio neto, 812 millones de euros. Activos, 27 inversiones globales, 4 puestos en juntas directivas silenciosas, 3 fundaciones benéficas y una participación de control en 2 aceleradoras tecnológicas, una de las cuales Julián había presentado hace 6 meses, sin saber que ella era una de las guardianas anónimas que lo rechazaron. Eso no había sido un accidente. Lo que la mayoría de la gente no sabía era que Clara no había desaparecido después del divorcio. Había evolucionado. Cuando Julián se fue, Clara se desmoronó emocionalmente, pero no financieramente. Lo que Julián nunca se dio cuenta fue que Clara había estado invirtiendo discretamente desde sus años universitarios, no en acciones o modas criptográficas, sino en personas. Startups lideradas por mujeres, plataformas educativas, tecnología médica emergente. Nunca había querido ser el centro de atención, pero era brillante reconociendo el valor y nutriéndolo hasta que florecía. Gabriel había sido el primero en descubrirlo. Sucedió 6 meses antes, durante una reunión de junta directiva en un evento de capital privado en Londres. Él estaba hablando sobre inversiones de legado cuando Clara, asistiendo discretamente como consultora, desafió uno de sus puntos, articulando con detalle exacto un patrón en la cartera internacional de la firma que él nunca había notado. Después, él le pidió su historial. Ella le entregó una tarjeta de presentación sin título, sin logotipo, solo un correo electrónico privado. Él hizo su investigación. Lo que encontró lo dejó boquiabierto. Una mujer sin huella digital pública que había movido millones a puerta cerrada, creado incubadoras para emprendedores refugiados en España, financiado sistemas de agua potable en Camboya, y nunca una vez pidió crédito. No solo era inteligente, era el tipo de brillantez que ponía nerviosos a los multimillonarios. Fue entonces cuando Gabriel le ofreció más que una sociedad. Le ofreció protección, discreción, respeto. Él nunca le preguntó su historia. Esperó hasta que ella estuviera lista para contarla. Y esta mañana, Clara estaba lista. Se sentó en su mesa de cristal. Abrió su laptop y hizo clic en enviar en un comunicado de prensa que había redactado
y guardado semanas antes, sin estar segura de si alguna vez lo usaría. Asunto. Clara Martínez de Navarro lanza un fondo de equidad femenina de 100 millones, respaldado por un colectivo multimillonario anónimo. La firma era sutil, discreta, sin mención de Julián, sin mención de Gabriel, pero fue suficiente. En 2 horas, los medios estaban zumbando. Forbes, Business Insider, TechCrunch. Incluso el New York Times publicó un reportaje. La fuerza silenciosa regresa. Clara Navarro sale de las sombras. Julián lo vio mientras desayunaba en su ático. Su asistente entró corriendo, con el teléfono en la mano. «Señor, tiene que ver esto». Se desplazó. Se congeló. Esa foto, Clara con un traje de poder, una mano sobre su barriga de embarazada, de pie frente a una enorme pantalla digital, con la misión de su fondo iluminada detrás de ella. Julián dejó caer el tenedor. «¿Qué demonios?». Dafne se asomó desde el pasillo, todavía en su bata. «¿Es sobre tu ex?». «Nunca se suponía que ella», murmuró, con voz baja y furiosa. «No se suponía que me superara». Su teléfono volvió a sonar. Un inversor. Luego otro. Luego 2 miembros de la junta. Todos preguntaban lo mismo. «¿Por qué no nos dijiste que tu ex esposa tenía ese tipo de poder?». Julián miró la pantalla y se dio cuenta demasiado tarde de que Clara no solo había regresado con un bebé y un multimillonario. Había regresado con su imperio. 3 semanas después de la gala, Clara se paró frente al espejo en la suite del ático de las residencias Conrad, observando cómo se desarrollaba la transformación. Su reflejo no solo parecía diferente, parecía definitivo. Atrás quedó el suave cabello castaño, que una vez enmarcaba su rostro en ondas tranquilas. En su lugar, un elegante bob negro azabache, afilado, estructurado, cortado en un ángulo que resaltaba sus pómulos y gritaba autoridad. Su estilista, Claudia, dio un paso atrás, frunciendo los labios con admiración. «Esto no es un cambio de imagen», dijo. «Esto es una declaración». Clara sonrió con ironía. «Exactamente». El vestido era un Alexander McQueen personalizado, verde esmeralda intenso, hombros estructurados, una abertura alta, un cinturón de seda que se ceñía justo por encima de su barriga de embarazada con una precisión descarada. Sin volantes, sin pasteles, sin intentos de suavizar su embarazo. Ya no estaba ocultando su poder, lo estaba vistiendo. La prensa había comenzado a llamarla la multimillonaria de terciopelo, después del lanzamiento de su fondo. Su historia se había vuelto viral, no por el escándalo, sino por la estrategia. No había respondido a los chismes, no había mencionado a Julián y no había concedido entrevistas. Simplemente hizo movimientos poderosos. Desde el anuncio, Clara había cerrado 5 grandes acuerdos, invertido en 2 startups lideradas por mujeres y recomprado acciones en una empresa de tecnología de la moda, una que la había despedido como embajadora de marca después de su divorcio. ¿Y esta noche? Esta noche era su primera reaparición pública desde la gala. El evento fue organizado por Bloomberg Private Wealth, una conferencia a puerta cerrada para inversores y empresarios de alto poder adquisitivo. Normalmente, la lista de invitados estaba reservada para hombres con trajes grises y mujeres con trajes pantalón discretos que actuaban bien. Clara no estaba actuando bien. Llegó en un Bentley negro, salió sin acompañante y dejó que las cámaras se dieran un festín.
Los fotógrafos se agolparon, los reporteros empujaron, y por una vez a nadie le importaba con quién estaba saliendo Julián. En el momento en que Clara entró en el edificio, las cabezas se giraron. Se deslizó por el vestíbulo como si fuera la dueña. Y en cierto modo, lo era. Gabriel había adquirido recientemente una participación en la firma anfitriona, y aunque no estaba presente esta noche, todos sabían exactamente a quién representaba. No como esposa, no como historia secundaria, sino como una fuerza. Dentro del salón de baile, los ejecutivos zumbaban en las esquinas. ¿Es realmente ella? Parece letal. Tiene 7 meses de embarazo y sigue dejando a todos boquiabiertos. Dios mío. Clara no se inmutó. Caminó directamente hacia el primer inversor que necesitaba conocer. Anton Bellini, el escurridizo financiero italiano conocido por solo respaldar a visionarios. Él se giró cuando ella se acercó, su expresión neutral, hasta que la vio. «Señorita Navarro», dijo, extendiendo una mano. «O puedo llamarla el Fénix». Clara rió suavemente. «Solo si planea invertir». Él sonrió. «Ya lo hice». Su conversación duró 11 minutos, lo suficiente para que ella asegurara su voto para un próximo fondo de expansión. Para cuando se dio la vuelta, otros 3 inversores ya se habían alineado para hablar con ella. El resto de la noche se desarrolló como una sinfonía que ella había orquestado. Sin drama, sin preguntas sobre su pasado. Solo respeto. Solo poder. En un momento, un periodista del Wall Street Journal se le acercó, con la grabadora en la mano. «Señorita Navarro, ¿puedo preguntar qué cambió? ¿Qué provocó esta versión de usted?» Clara inclinó la cabeza, tranquila. «Nada cambió», respondió. «Simplemente dejé de pedir permiso». La cita se publicó a la mañana siguiente, en la primera página de la sección de negocios, en la parte superior. Julián lo vio mientras navegaba en su tablet. Casi se le cae el café. Su prometida, ahora degradada a una relación intermitente, estaba en la cocina, discutiendo con su agente sobre un acuerdo de patrocinio caducado. Pero Julián no la escuchó. Estaba demasiado ocupado mirando la foto de Clara en el periódico. Parecía intocable, inalcanzable, descarada. Recordó la última vez que ella usó tacones así, en un lanzamiento de producto hace años. Él le había comentado cómo la ropa de maternidad podía seguir siendo sexy, y ella había sonreído cortésmente. Esa sonrisa había desaparecido ahora, reemplazada por acero. Julián se recostó, la verdad asimilándose. No había perdido a Clara por Gabriel. La había perdido a sí misma. La cumbre se celebró en el Ritz Grand de Ginebra, una convergencia anual de directores ejecutivos de tecnología, financieros globales e innovadores de clase mundial. No se televisaba, pero todos los que importaban estaban en la sala. Clara estaba entre bastidores, con un elegante auricular enganchado a la oreja. El gerente de producción, susurrando las últimas indicaciones. Llevaba un traje sastre azul marino, adaptado para su creciente barriga, pero lo suficientemente afilado como para que todos los ejecutivos de la sala se sentaran más erguidos. Este era su momento. No un regreso, una toma de posesión. Gabriel estaba a su lado, vestido con un clásico Tom Ford. No estaba allí para acaparar la atención. Estaba allí para presenciar. «¿Estás lista?», dijo simplemente. Clara asintió una vez. «Nací lista». Al otro lado del telón, el moderador presentaba al siguiente orador, una ex-estratega, ahora fundadora de uno de los fondos de capital más disruptivos del mundo.
Demos la bienvenida a Clara Martínez de Navarro. Los aplausos estallaron. Ella subió al escenario. La iluminación la captó perfectamente. Sus tacones resonaron en el suelo lacado como una puntuación, y la sala, llena de multimillonarios, periodistas y Julián Navarro, contuvo la respiración colectiva. Julián no la había esperado. Estaba sentado cerca del frente. Dafne no estaba por ninguna parte, flanqueado por miembros de la junta de su última empresa, Hipervisión, una startup tecnológica que buscaba desesperadamente financiación después de que su último producto fracasara. Clara llegó al podio, miró el mar de trajes a medida y relojes de oro, y sonrió. «Buenos días», dijo. «Hablemos de poder. Poder real». Durante los siguientes 15 minutos, pronunció un discurso tan preciso, tan quirúrgico en su perspicacia, que los moderadores se olvidaron de interrumpirla. Habló sobre equidad, manipulación y valoraciones de startups, y cómo las fundadoras a menudo eran insuficientemente capitalizadas por hombres que decían defender la diversidad, mientras secretamente protegían las oportunidades. No nombró a Julián. No tuvo que hacerlo. En un momento, hizo referencia a ciertas empresas que utilizaban realidad aumentada basada en imágenes para manipular datos de seguimiento de consumidores. Tecnología que la empresa de Julián había sido expuesta por usar indebidamente el último trimestre. Jadeos. Julián se puso rígido. Luego hizo clic en la diapositiva. Detrás de ella apareció una línea de tiempo gráfica que mostraba cómo el fondo de Clara había invertido en una tecnología de realidad aumentada competidora, una que había superado a la de Julián en un 87%. Desde su lanzamiento, ella lo miró directamente. «Nosotros no apostamos por niños con juguetes», dijo. «Invertimos en constructores». La sala estalló en aplausos. Unas filas detrás de Julián, alguien susurró. «Esa es su ex, ¿verdad?» «Vaya». La garganta de Julián se apretó. Miró a su equipo, dos de los cuales ahora se miraban con incertidumbre. Cuando Clara abandonó el escenario, la energía cambió permanentemente. Nadie hablaba ya de Hipervisión. Hablaban de Clara. Afuera, la prensa ya había recogido la historia. Clara Navarro destruye el sesgo de la industria en 15 minutos. Era tendencia en X. Fotos de su perfil, feroz y elegante, se propagaron como un incendio. Julián salió por la parte trasera del salón de baile, ignorando la llamada de su representante de relaciones públicas. Necesitaba aire. En cambio, encontró a Gabriel esperando cerca del ballet. «¿Te vas tan pronto?», preguntó Gabriel. Julián apretó la mandíbula. «Disfrutando de esto, ¿eh?» La sonrisa de Gabriel era educada, medida. «No vine por venganza, Julián». «¿No? Entonces, ¿qué quieres?» La mirada de Gabriel se agudizó. «Quiero que Clara nunca más tenga que explicarse. Quiero que la gente como tú deje de confundir la tranquilidad con la debilidad. Y quiero que sepas, no la perdiste por mí. La perdiste cuando dejaste de verla». Julián no respondió. No había nada que decir. Para cuando Clara salió para encontrarse con Gabriel, los fotógrafos se agolparon. Los flashes estallaron. Ella se paró a su lado, radiante, imperturbable. Un reportero gritó: «Señorita Navarro, ¿algún comentario sobre la empresa del señor Navarro después de la cumbre de hoy?» Clara se giró ligeramente. «Espero que innove algo mejor la próxima vez», dijo. «Todos crecemos a nuestro propio ritmo». Clic, clic, clic. La foto de ella y Gabriel caminando de la mano se convirtió en la imagen más compartida de la semana. Julián,
Observando desde la distancia, supo exactamente lo que significaba. No solo había seguido adelante, había subido de nivel. ¿Crees que Gabriel fue la clave para que Clara recuperara su poder? ¿O Clara ya tenía ese poder dentro de sí? Déjanos saber tu opinión en los comentarios. 2 meses después, Clara se sentó en el balcón de su finca en Santa Bárbara, el océano Pacífico extendiéndose sin fin ante ella, suaves olas rompiendo contra los acantilados de abajo. No solo vivía en paz, se la había ganado. Su bebé, un niño llamado Lázaro Martínez de Navarro, dormía tranquilamente en la cuna a su lado. Gabriel estaba dentro, preparando el desayuno. Sí, el multimillonario sabía hacer tostadas francesas, y el sol apenas comenzaba su ascenso perezoso por el cielo. Pero Clara no pensaba en el dinero. Pensaba en el legado. El último año había reescrito su vida. De entrar a esa gala como un símbolo de escándalo, a estar en escenarios internacionales, reescribiendo la narrativa sobre el poder, el género y lo que significa volver más fuerte. Su bandeja de entrada ahora estaba llena de historias de mujeres, emprendedoras, madres solteras, sobrevivientes de cáncer, cuidadoras, mujeres que habían sido silenciadas, traicionadas, descartadas. No solo estaban inspiradas, estaban activadas. Y hoy, Clara estaba finalmente lista para hablar. No a través de informes de inversión, no a través de lanzamientos de fondos, sino directamente. Abrió su laptop y comenzó a escribir. Carta abierta, de una mujer a todas las demás, que alguna vez han sido subestimadas, a la chica que se quedó en silencio para mantener la paz, a la mujer que siguió apareciendo incluso cuando nadie aplaudía, a la madre, la hija, la sobreviviente, la soñadora. Esto es para ti. No tienes que explicar por qué te quedaste, o por qué te fuiste, o por qué te rompiste. No tienes que disculparte por sanar lentamente, por amar con fuerza, por creer en alguien que no creía en ti. Una vez amé a un hombre que me dijo que era demasiado emocional para ser tomada en serio, que dijo que mi suavidad me hacía frágil, que susurró que yo era su ancla hasta que me vio como peso muerto. Una vez perdí todo lo que pensé que me hacía valiosa: mi matrimonio, mi título, mi dirección. Me rompí en silencio, pero me reconstruí ruidosamente. No con venganza, sino con visión. Invertí en mujeres que no tenían nada más que sueños. Vertí mi dolor en un propósito. Dejé de encogerme para encajar en habitaciones que no fueron construidas para mí. Y cuando volví a entrar en esas habitaciones, las hice mías. Así que esto es lo que quiero que sepas. No eres pequeña. No eres un inconveniente. No eres demasiado. Tus cicatrices no te hacen rota. Te hacen una prueba. Prueba de que soportaste, de que sobreviviste, de que elegiste levantarte cuando el mundo apostó por tu caída. Déjalos hablar. Déjalos chismear, subestimar, poner los ojos en blanco. Y luego, déjalos mirar. Porque algún día entrarás en una sala que te dijeron que nunca merecerías. Y tendrán que ajustar su tono para decir tu nombre. Y cuando llegue ese día, sonríe. No porque finalmente te vean, sino porque nunca los necesitaste. Con amor, Clara Martínez de Navarro. Hizo clic en publicar. En 30 minutos, la publicación se había vuelto viral. Celebridades la republicaron. Políticos la citaron. Mujeres de todas las industrias unieron sus historias a la suya, como hilos en un tapiz. Y Julián, él lo leyó desde el silencio de un alquiler en Marbella, solo. No llamó. No escribió.
No se atrevió a interrumpir la obra que ella había construido. Simplemente se sentó allí, leyendo las palabras de la mujer que una vez había etiquetado como demasiado suave, y comprendió, por fin, que nunca la había conocido realmente. De vuelta en Santa Bárbara, Clara cerró su laptop y levantó a su bebé de la cuna. Abrazó a Lázaro con fuerza, presionando un beso en su pequeña frente. «Nunca tendrás que pedir permiso al mundo», susurró. «Lo heredarás». Gabriel salió al balcón, entregándole un plato de tostadas doradas y una suave sonrisa. «¿Lista para tu próxima reunión, señorita Navarro?», bromeó. Clara sonrió. Siempre. Porque este no era su final, era su comienzo. Así termina la historia, queridos amigos. ¿Sigues aquí, leyendo estas últimas palabras? Si es así, tal vez, solo tal vez, algo en el viaje de Clara te conmovió por dentro. Tal vez fue el dolor que llevó tan silenciosamente. Tal vez fue el momento en que decidió no encogerse. O tal vez es la esperanza de que incluso cuando todo se desmorona, aún puedes levantarte, más fuerte, más sabia y más poderosa que nunca. Porque la verdad es que esta no fue solo una historia sobre un exesposo, una reina de belleza o un multimillonario. Esta fue una historia sobre recuperar tu voz, sobre reescribir el guión que otros intentaron escribir para ti, sobre la silenciosa resiliencia de las mujeres que han sido silenciadas, marginadas, subestimadas. Como Clara nos mostró, ser suave no significa que seas débil. ¿Y ser subestimada? Eso no es un insulto. Es la preparación para un regreso deslumbrante. Tal vez hayas estado donde estuvo Clara, abandonada, descartada, viendo a alguien más robarte el protagonismo. Y tal vez te hayas preguntado, ¿es esto? ¿Soy solo esto? Pero aquí está la verdad que importa. No estás rota, estás transformándote. El mundo tiene una forma de hacer que las mujeres sientan que necesitan disculparse por todo. Demasiado ruidosa, demasiado tranquila, demasiado emocional, demasiado ambiciosa. Pero, ¿y si tú demasiado es exactamente lo que este mundo necesita más? El viaje de Clara nos recuerda que no tienes que rogar para que te vean. No tienes que encogerte para encajar en la comodidad de otra persona. Puedes construir, puedes liderar, puedes alejarte de lo que te hirió y caminar directamente hacia lo que te sana. Una frase de la filosofía heterodoxa a la que sigo volviendo es esta: no sanamos cuando volvemos a lo que nos rompió, sino cuando construimos donde nos quemamos. ¿Y Clara? Ella no solo reconstruyó, creó un imperio de sus cenizas. Así que, si estás viendo esto ahora mismo, si te has sentido pequeña, invisible o silenciada, esta es tu llamada a levantarte, a hablar, a construir, a elegirte a ti misma por completo. Si la historia de Clara te conmovió un poco, deja un comentario abajo y dinos qué momento te impactó más. Dale me gusta a este video si crees en las segundas oportunidades. Y no olvides suscribirte, porque cada semana te traemos historias que te recuerdan lo poderoso que puede ser sanar. No estás sola, y tu historia apenas está comenzando.